Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos, sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Dios los bendiga, mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Gracias por escucharnos. Hoy 29 de diciembre es nuestro último programa de este año y no queremos terminar el año sin predicar de una persona, de una hermosa persona, del Espíritu Santo, que hoy ignoramos tanto. Claro que esta persona es ignorada por el mundo, eso es lógico y natural. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero sabes lo peor, es que esta persona, es que el Espíritu Santo es ignorado entre nosotros los cristianos, o mejor dicho, los que nos llamamos cristianos. El Espíritu Santo es una persona, claro. Se dice que es la tercera persona de la Trinidad. Yo no sé cómo te hayan explicado o enseñado la Trinidad o cómo tú la entiendas, pero ese no es el tema es el Espíritu Santo. Y te digo que en la Biblia se habla de Él como una persona. Se habla de Él como un consolador. En Juan 14:26 dice que nos enseñará todas las cosas, o sea que es un maestro. También la Biblia dice que se entristece. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y hay otras cosas más que nos dejan ver que es una persona, no una cosa. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y por ahí debemos de empezar. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Jesús mismo. En Juan 14:16, Jesús les habla del Espíritu a sus discípulos y les dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero luego dice en el 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es Jesús prometiendo que volverá. Es Jesús prometiendo que no nos dejará huérfanos y diciendo que volverá, pero como Espíritu. El Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo es Dios también. Mira, cuando el nacimiento de Jesús se le dice a José en Mateo 1:20, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y después dice que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Esto también se ve en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira pecaron. Pedro les dice primero en Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego en el 5:4 les dijo, no mintieron a los hombres sino a Dios. Te fijas, mintieron al Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo es Dios mismo entre nosotros. Es tan importante saber quién es el Espíritu y cuál es su propósito, cómo actúa, cuál es su promesa, porque podemos estar creyendo que somos cristianos y no serlo. Mira cómo ha ido interactuando Dios con el hombre desde el inicio. Primero habló directo, con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham. Después envió profetas en su nombre. Envió a Jeremías, a Isaías, Ezequiel y muchos más. Como después, mira, envió a su Hijo a la tierra hecho hombre. Pero después que Jesús subió al cielo, nos envió el Espíritu Santo. Esa fue la promesa del Padre. Esa fue la promesa de Jesús. No los dejaré huérfanos. Jesús dijo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Es decir, cuando Jesús se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra, tenía los límites de todo hombre, no podía estar con todos, no podía escucharnos a todos, no podía abarcar todo el mundo. Por eso dijo, les conviene que me vaya, para que vuelva en espíritu y ahora sí, puede estar donde sea, puede escuchar a todos, puede cubrir todo el mundo. Y esa es la relación que debemos tener hoy. Nadie puede decir, soy cristiano, si no conoce al Espíritu Santo. Nadie puede decir, tengo una relación con Dios, si no la tiene con el Espíritu Santo. Nadie puede decir que ha conocido a Jesús, si no ha conocido al Espíritu Santo.
Hoy nuestra relación con Dios es una relación con el Espíritu Santo. Él es Dios y Él es Jesús. Y hay muchas cosas que ignoramos y que son súper importantes saberlas para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, cómo debe ser la relación con el Espíritu Santo. Te digo, cuando Dios hablaba en el inicio, cómo les hablaba directo. Y luego, por ejemplo, a Moisés le habló desde una zarza. A Abraham se le apareció frente a frente y lo llamó amigo. Cómo después usaba a los profetas. Luego vino Jesús, que era Dios mismo como persona. Sus discípulos le seguían físicamente, pero hoy no es así. El Espíritu no es alguien al que seguimos. Es decir, no va Él primero y nosotros detrás. El Espíritu Santo no está en ningún templo. El Espíritu Santo no es que está en el cielo, no es que le hablamos y baja a escucharnos. No. El Espíritu Santo, la única relación correcta es tenerlo dentro de nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es que debemos tenerlo en nuestro interior. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y Juan 7:38, que vamos a analizar bastante, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si te fijas en este versículo hay dos claves. Una es, como ya dijimos, que el Espíritu debe estar dentro de nosotros, debe morar en nosotros. Y ahí dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la segunda cosa que se ve, nos hace pasar a otra pregunta. Ya sabemos que debe estar entonces dentro de nosotros, pero ¿cómo le damos entrada? Muchos dirán o muchos sabrán que es creyendo. Y así es. Pero lee de nuevo Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está diciendo que la Escritura dice en algún lado, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque de hecho, en la Escritura no dice esa frase en ningún lado, menos en lo que Jesús conocía y llamaba Escritura, que es el Antiguo Testamento. Muchos relacionan esta frase con Juan 4, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Pero esto fue dicho unos días antes de Juan 7:38. Es decir, no es lo que Jesús llamaba la Escritura. No quiere decir eso. Lo que Jesús está diciendo es, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y este versículo toma más vida que nunca en la actualidad. ¿Cuántos Jesús conoces? ¿De cuántos Jesús has escuchado? ¿De Jesús el que da dinero? ¿De Jesús el que te quiere sanar? ¿De Jesús el que no quiere que sufras? ¿De Jesús el que tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Del Jesús que no castiga? ¿Del Jesús super cool, el Jesús que no se enoja? ¿El Jesús que recibes repitiendo una oracioncita y ya? ¿Cuántos Jesús conoces? ¿De cuántos has escuchado? ¿Sabes que solo que esos Jesús en los que hoy cree la iglesia cristiana no están basados en la Escritura? Por eso Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Mira bien tu Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura. Si quisiera decir que lo que dice la Escritura es, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sabes que habría dos puntos? Y lo que hay es una coma. Son reglas de ortografía. Y la Biblia las usa muy bien. La Biblia usa los dos puntos infinidad de veces. Pero aquí hay una coma. Lo que Jesús dice es que tienes que creer en Él como dice la Escritura. Debes de creer en Jesús, aunque no cuadre con nuestra idea que nos hemos formado de Él, aunque no cuadre con lo que nos han enseñado en nuestras casas o en nuestras iglesias, aunque no cuadre con lo que dice nuestro pastor. Tenemos que creer en el Jesús y en el Dios que describen las Escrituras. Mira, por ponerte otro ejemplo, más de acuerdo a lo que estamos hablando. Hoy existen iglesias, hay pastores que dicen que cuando recibes el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas, obligatoriamente. Si no, es muestra de que no lo has recibido.
Esto es un claro ejemplo de que creen en un Jesús, en un Espíritu Santo, pero no como dice la Escritura. Si no, dime tú que lo has escuchado, o dime tú que asistes a una iglesia que predica esto, ¿dónde dice eso en la Biblia? O tú, pastor, que aseguras esto, ¿dónde dice? Yo sé que muchos dicen en Hechos 2, el día de Pentecostés, pero ahí no dice eso. Léelo. Ahí lo que dice es que recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas, pero no dice que siempre va a ser así. De hecho, en la Biblia hay pasajes de personas que reciben el Espíritu y no hablan en lenguas. Mira cuando Pablo lo recibió. O mira, Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te fijas? Estos recibieron el Espíritu y no hablaron lenguas. En este versículo dice también que el lugar tembló. Yo te pregunto, entonces cuando recibes el Espíritu, ¿debe temblar en la iglesia o en la casa o en donde estés? Pues claro que no. Lo que la Biblia dice, lo que debes de creer. Mira, lee 1 Corintios 12. Habla de los diferentes dones espirituales. Dice en el 12:7 en adelante, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A uno le dio palabra, a otro fe, a otros dones de sanidad, a otro profecía, a otro lenguas y a otro interpretación. Pero todo esto lo hace el mismo Espíritu, ¿te das cuenta? No a todos les da la misma manifestación, ni siquiera los mismos dones. Dice 1 Corintios 12:28, que a unos hace apóstoles, profetas, maestros de sanidad, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Claro que no. No es exclusivo, no es evidencia. ¿No han leído este libro? Es 1 Corintios. ¿Quieres leer más? Mira, hoy hay iglesias que practican las lenguas en forma tan rutinaria. Pastores que suben al púlpito y hablan en lenguas tan a la ligera. 1 Corintios 14, léelo todo. Pero en el 14:6 Pablo dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? En el 14:19 dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lengua desconocida. Y después ordena en el 14:27, si habla alguno en lengua, que uno interprete, y si no hay intérprete, que calle en la iglesia. Tu pastor habla en lenguas en el púlpito, la Biblia ordena que se calle. Te fijas, ellos creen en un Jesús, en un Espíritu Santo, que cuando lo recibes te hace hablar en lenguas a fuerza. No creen en un Jesús como dice la Escritura, sino creen en el Jesús que te hace hablar en lenguas a fuerza. Pero no les importa que no tengan el Espíritu Santo. Ellos tienen un sustituto, una imitación de espíritu, que cuando lo reciben, ¿sabes qué? Sí los hace hablar en lenguas, pero es un espíritu tan pequeño, tan cerradito, que todos hablan la misma lengua. Todas las iglesias que practican esto hablan el hebreo. Cuando en Hechos 2, mira todas las nacionalidades que escuchaban, mira todas las lenguas tan diferentes que hablaban. Hechos 2:8 dice que estaban maravillados. Y del 9 al 11 dice que había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, romanos, cretenses y árabes. Pero el espíritu de las iglesias de hoy no habla en árabe, ni hace hablar en africano, ni en cretense, ni en chino, ni en mandarín, ni en francés, ni en inglés. No, este espíritu es pequeño, solo habla en hebreo. Y yo sé que los has escuchado, frases tan estudiadas y casi siempre las mismas. Parecen inventadas. Usa la manga larga y Rambo agarra la bazooka. ¿Tú crees que eso puede ser el Espíritu Santo? ¿Alguien tan limitado? ¿Solo un idioma? ¿Solo una lengua? La Biblia dice en 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu,
sino probadlos a ver si son de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso dice la Biblia, muchos falsos pastores, muchos falsos profetas. Si tu pastor sube al púlpito a hablar en lenguas sin un intérprete, es muy probable que sea un falso pastor. Tienes que ponerlo a prueba, tu vida está en juego. Y hoy hay gente preocupada porque no habla en lenguas y le dijeron que no tiene el Espíritu Santo. Eso es malo, pero sabes, hay algo peor. Hay gente que cree que lo tiene porque un día habló en lenguas y cayó al suelo con un ataque epiléptico. Hay iglesias y pastores que dejan a un lado la palabra de Dios y dicen, hoy no vamos a predicar, hoy va a haber derramamiento del Espíritu, y empiezan a tocar a la gente y se caen y se revuelcan. Algunos te dicen que tienen que hacer como animales. Pobrecita la gente, todos haciendo como animales. Hubo un tiempo que llegó otra moda, que todos se ponían a reír sin parar. Según ellos, cuando recibían el Espíritu, es una pena. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que busca a Dios sinceramente, que busca el Espíritu sinceramente, pero caen en las manos de pastores como estos y los llevan a la perdición. Ya que estamos hablando de esto, vamos a entrar a hablar de las evidencias, de cuáles son las evidencias de que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Sabes? La Biblia habla mucho de estas evidencias. El versículo que mencionamos, Juan 7:38, nos da una idea. El versículo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si te fijas, no dice en su interior, es decir, que se va a quedar solo adentro, dice de su interior, es decir, de su interior hacia afuera correrán ríos de agua viva. O sea, debes reflejar en tu exterior lo que llevas en el interior, debes reflejar el Espíritu en tu vida, debe haber evidencia. Yo creo que la primera de ellas, siempre la menciono, es Gálatas 5:22, lo que llaman el fruto del Espíritu. Aquí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Analízalos uno por uno, pregúntate, examínate, pregúntate, ¿tienes amor? Dios quiere que lo ames a Él. Jesús dijo que el primero de los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Pero también dijo que el segundo es semejante. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son dos mandamientos, es uno solo. En Juan 14:21 dice que el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que ama será amado por el Padre. A lo mejor tú dices, bueno, sí lo amo, pero la pregunta es, ¿cómo lo amas? ¿Cuánto lo amas? ¿Darías todo por él? ¿Darías a tu hijo como lo iba a hacer Abraham? No es que le ames como te nazca, como puedas o como tú quieras. Él mismo dice cómo quiere que se le ame. Mira en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pregúntate eso, ¿lo amas más que a tu mamá? ¿Lo amas más que a tus hijos? Sé sincero y no te engañes. A lo mejor tú dices, bueno, sí lo amo así, bueno, ¿y cómo lo demuestras? Primera de Juan 4:20 dice que el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Qué mayor demostración de amor de Dios de que tenemos el Espíritu que servir al prójimo, ayudar a los demás, amar al prójimo, tener un ministerio? Eso es amor. Pero lee los demás frutos. ¿Tienes paz? ¿No te afanas por nada? ¿Qué sientes cuando enfermas? ¿Cómo oras cuando enferma un hijo tuyo? ¿O cuando te quedas sin dinero o sin trabajo? Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz del Espíritu, la paz que Jesús da, sobrepasa todo entendimiento. En Mateo 14:27 dijo Jesús, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón y tengas miedo.
¿Acaso no tienes temores? Jesús dice, no os afanéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles son los que buscan tales cosas, y hoy nosotros vivimos como ellos, como los incrédulos, como el mundo. Tus afanes y tus preocupaciones muestran la falta del Espíritu. Sigue analizando a los demás, tienes paciencia, eres paciente con tus hijos, con tu esposo, eres paciente cuando el Señor tarda en proveer. El gozo, ¿tienes gozo siempre en la prueba? ¿Cantas en la prueba? ¿Cantas cuando estás enfermo o en algún hospital? ¿Tienes mansedumbre? ¿Todo lo soportas o eres de los que dicen, yo no me dejo de nadie? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. Y por último, fe. ¿Tienes fe? Yo digo que estamos tan confundidos. Hoy creemos que la fe es creer que todo lo que queremos, Dios lo tiene que hacer. Cuando la fe de la que habla la Biblia, la fe que salva, es confiar en que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos envíe Dios lo que nos envíe, es lo mejor que nos puede pasar. Así nos envía enfermedad, crisis, desempleo y aún la muerte de un ser querido. Es lo mejor que nos podía pasar, de acuerdo a sus propósitos eternos. ¿Ves así las cosas? Eso es lo que debe reflejar tu vida. Este es el fruto del Espíritu, es así tu vida. Pero aún hay más evidencias. Mira, Jesús dijo en Juan 16:13 y en el 14:26 que el Consolador, el Espíritu, nos enseñaría todas las cosas. Es nuestro Maestro. Yo te pregunto, ¿te está enseñando? ¿Estás siendo discipulado por el Espíritu Santo? Desde que empezamos este programa, esa es nuestra lucha. El pueblo de Dios tiene que acudir a la palabra de Dios sin intermediarios, sin que nadie os enseñe. Pero nos topamos con un pueblo que poco lee la Biblia, se conforma con lo que le enseñan el domingo. ¿Sabes por qué? Porque dicen, no la entiendo. Y los pastores le dicen, bueno, es que es difícil, tenemos que enseñártela. Pero la Biblia dice que si tuvieses el Espíritu en ti, Él te la enseñaría. Eso dice la Biblia. Mira este versículo, 1 de Juan 2:27. La unción que recibiste de Él permanece y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Esa es su promesa. Él quiere ser nuestro Maestro. Pregúntate, ¿te está enseñando el Espíritu Santo? ¿Cómo te va a enseñar si no lo tenemos? Aún hay mayores evidencias. Miren la Biblia lo que pasaba con el que recibía el Espíritu Santo. Los versículos que ya hemos leído, por ejemplo Hechos 2, ahí hay evidencia, pero no es el hablar en lenguas. Lee Hechos 2:11, cuando decía todas las diferentes nacionalidades, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No es tan difícil de entender, pero ¿por qué nos dejamos engañar tan fácil? Lee todo Hechos 2, mira lo que pasó. ¿Por qué hablaron en lenguas? Para que los entendieran todos y cada uno de los que estaban ahí. Los entendieron los medos, los elamitas, los partos, los de Asia, los de Egipto, los de África, los romanos. ¡Cuán grande es Dios! Mira el tamaño del milagro. Él quería que todos entendieran. Hoy, ¿por qué nos hablaría a ti y a mí en otras lenguas? Querrá confundirnos. ¿Qué ganaría con hablarnos en otras lenguas? Lo importante, la evidencia, no es que hablaron en lenguas, es lo que hablaban. Dice que hablaban las maravillas de Dios. Tan pronto recibieron el Espíritu, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Mira el otro versículo, Hechos 4:31. Dice que el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es evidencia. Miren Hechos 6. Dice de Esteban que estaba lleno de gracia y poder. Y dice en el 6:10, no podían resistir el espíritu con que hablaba. Mira la historia de Pablo en Hechos 9, cómo se encuentra con Jesús camino a Damasco. Y en el 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. El que tiene el Espíritu Santo predica, no puede parar de hablar las maravillas de Dios. Pregúntate, ¿es así en tu vida? Nadie te está juzgando.
Dice la Biblia, 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos, no seríamos juzgados. Lo que estoy haciendo es te estoy dando elementos para que tú mismo seas sincero y concluyas, ¿tienes o no tienes el Espíritu Santo en ti? Examínate. ¿Tienes amor? ¿Amas a Dios? ¿Lo amas más que a tus hijos? ¿Tienes amor por el prójimo? ¿Tienes algún ministerio? ¿Sirves a los demás? ¿Tienes paciencia, fe, gozo? ¿Estudias la palabra y el Espíritu te la enseña, te la revela? ¿Y predicas aquí y allá donde haya oportunidad? ¿Es así tu vida? Si no es así, no tienes el Espíritu Santo. No importa que un día hayas hablado en lenguas, no importa si te desmayaste en la iglesia o te caíste porque el pastor te empujó, no importa si te dio un ataque epiléptico o lo que sea, no tienes el Espíritu. Te podrás llamar cristiano, todos te podrán decir cristiano, todos los hermanos o el pastor, pero si no tienes el Espíritu, no tienes nada, ni siquiera eres salvo. ¿Cómo vas a ser salvo si no llevas la vida cristiana? Hoy vivimos una vida que no es la vida cristiana. Creemos en una vida cristiana, pero no como dicen las Escrituras. Yo no sé quién nos está enseñando. Hoy la vida cristiana es tan pobre. Lo primero es tener un pastor. Después ir a su iglesia todos los domingos sin faltar, porque casi es pecado faltar. Tienes que diezmar y ofrendar, porque si no, pues estás robando a Dios. Y ya. Eso es todo. Ah, bueno, ¿quieres un poco más de Biblia? Pues ve a las células de los hogares. Ahí te darán una hojita. No puedes salirte, no puedes pensar. Ay, ¿quieres más oración? Pues tienes que ir al culto de oración. Eso es toda la vida cristiana. Y si tienes alguna otra duda, pues ven y pregunta al pastor, al ungido. ¿Puedo vestir así o no, pastor? ¿Puedo ir a esa fiesta o no? ¿Puedo bailar o no? ¿Puedo comprar casa o carro o no? ¿Puedo cambiar ese trabajo o no? Más parece una vida que gira alrededor del pastor que alrededor de Cristo. Tu guía, tu pastor de carne. La Biblia dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Y Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu viviréis. La vida cristiana es una vida en el Espíritu. La Biblia dice, los que son verdaderamente hijos de Dios, en Romanos 8:14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tú eres guiado por tu pastor, eres hijo de tu pastor, pero no un hijo de Dios. Así sea el mejor pastor, el más bien intencionado. Si no te está llevando a que seas guiado por el Espíritu de Dios, no tienes nada, de nada sirve. Tienes que ser guiado por el Espíritu para ser hijo de Dios. Romanos 8:15 dice que cuando recibes el Espíritu es cuando Dios te adopta y puedes llamarlo papito. La Biblia es clara en ese sentido. Dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es una opción, no hay términos medios, o eres o no eres. Si tienes el Espíritu, eres hijo de Dios y por lo tanto salvo. Si no lo tienes, no lo eres. Es así de simple. No es un tema cualquiera. Lo que pasa es que no nos lo enseñan y es vital. ¿Cómo vas a ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo en ti? Lo que queremos es primero que sepas que es indispensable. Después, por eso hablamos de la evidencia. Queremos mostrar que la mayoría de los cristianos no lo tenemos morando en nosotros, pero no lo echamos de menos porque nadie nos lo ha enseñado. Pero tienes que grabártelo. Si no lo tienes, no tienes nada. Vamos a volver a hablar de cómo lo obtenemos, cómo lo recibimos. La Biblia dice que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Ese es el bautizo que da la vida. Pero hoy en las iglesias hablamos más y luchamos más por recibir el bautizo en agua,
que por el del Espíritu Santo. Le damos más importancia a este. Hoy en nuestras iglesias tenemos un arrepentimiento que no salva. Solo hacemos una oración cuando la Biblia habla de un arrepentimiento para vida. Y este se da cuando llega el Espíritu Santo. Nos estamos equivocando en tantas cosas. Nos estamos quedando con solo el bautismo en agua. Como el pueblo de Éfeso. Un día fue Pablo y les preguntó, Hechos 19:2, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y así estamos hoy en las iglesias. Solo nos bautizamos en agua y no hemos escuchado del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia habla de estos dos bautismos, pero les da la dimensión que merece cada uno. Juan dijo en Marcos 1:8, Juan Bautista dijo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Dijo, yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Jesús también lo dijo en Hechos 1:5, cuando mandó que esperaran la promesa. Dijo, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ese es el bautizo que salva, y lo estamos ignorando. Te digo, hay una vida cristiana que no es vida cristiana. Hay un creer o un convertirse que hace uno con sus propias fuerzas. Ya sea que alguien le predique, que alguien le convenza y le pide hacer una oración. Ese no es arrepentimiento para vida. A veces incluso se logra un arrepentimiento cuando estás en prueba, en un hospital, en una crisis. Pero es como un arrepentimiento cuando te cachan, cuando Dios te pescó. Si no te han descubierto, si no te ha llevado al sufrimiento, no te hubieses arrepentido. Ese arrepentimiento, si es el que tú sentiste, no da vida. Ni siquiera arrepentirse por temor de ir al infierno. Estos arrepentimientos pues, te llevan a una iglesia, te llevan a luchar un poco con el pecado, te lleva a vivir una vida cristiana a medias, te lleva un día a bautizarte en agua. Pero si no pasa nada más, no vas a ser salvo. Y hoy creemos que el bautizo en agua es todo. Hace falta una vida por el Espíritu, un convertirse que da el Espíritu, un arrepentimiento para vida. En Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Te das cuenta que hasta en el arrepentimiento podemos estar equivocados? Podemos habernos arrepentido un día y no haber sido arrepentimiento para vida. Este se da solo cuando llega el Espíritu Santo. Cuando llega, no me arrepiento porque me resultó mal, o porque estoy sufriendo, o porque alguien me convenció que está mal. Me arrepiento porque ofendí a Dios, porque insulté al Dios santo y justo. Hechos 20:21 lo llama arrepentimiento para con Dios. Este es el que te va a llevar a vivir la verdadera vida cristiana, que te va a llevar a reflejar el fruto del Espíritu, que te va a hacer predicar. Cuando llega, es que te bautiza, te sella, te marca, dice Dios, este es mío. Pregúntate si ya fuiste bautizado por el Espíritu, o acaso no sabías que existía. La vida en el Espíritu es la vida del cristiano, es la vida que salva. La otra vida, la vida en nuestras fuerzas, parecería que no sirve de nada, pero no es así. Una cosa es que hemos dicho que no salva, pero sabes, depende de esta vida, si vas a ser bautizado por el Espíritu o no. Es decir, el primer paso sí es convertirse con tus fuerzas. Después que alguien te comparte o te convence, y ahí comienzas un andar. Y ese andar es el que determina si Dios te bautiza o no. Mira lo que prometió Jesús, a ver si me explico en esta parte. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso depende de tu vida. Checa bien el versículo. Depende de cómo lleves tu vida cristiana en tus fuerzas. Pero si tú solo vas a la iglesia, ¿para qué necesitas el poder? El Espíritu Santo cuando llega trae poder. ¿Tú para qué quieres poder? ¿Para llegar más pronto a la iglesia? ¿Para quedar en una banca más adelante?
Pero piensa en esto: si tú abres la Biblia buscando a Dios y a veces no la entiendes, pero insistes y no dejas de leerla, no dejas de abrirla todos los días porque quieres conocerlo a Él y a su palabra, y le pides a Dios que te la explique, ¿sabes qué va a pasar? Recibirás poder. Él vendrá, te bautizará y te la explicará. Si tú has cambiado un poquito y crees que es todo, vas a la iglesia los domingos y dices, bueno, pues ya dejé de tomar, ya no adoro ídolos, y cuando pecas te justificas, dices, bueno, pues son pecaditos, ¿para qué necesitas poder? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? En cambio, si tú sabes que la meta es ser como Jesús, si tú sabes que te falta mucho por cambiar, si luchas contra el pecado todos los días, con todas tus fuerzas, y aún así pecas, pero te duele, le pides perdón a Dios, lloras, te humillas, te arrepientes, y además le pides con toda tu alma, Señor, ayúdame a vencer el pecado, ¿sabes qué va a pasar? Recibirás poder, te va a bautizar, Él vendrá y te ayudará a luchar contra el pecado. De eso se trata. Pero si tú ya hiciste una oración y crees que has sido salvado, ¿para qué necesitas poder? Lo necesitas si tú sabes que la salvación solo es de Dios, y clamas y pides y te contritas. Recibirás poder. Él vendrá y te salvará. Espero que me entiendas. Si tú piensas que la vida cristiana es comodidad, si no haces nada, si solo vas a la iglesia, y si para ser discípulo, bueno, pues los invitas a tu iglesia, ¿para qué necesitas poder? En cambio, si a ti te duele ver que la gente se pierda, si lloras por tu familia que se está perdiendo, si te duele ver que la gente no voltea hacia Dios y quieres predicarles y pasas horas estudiando, pero cuando vas a hablar, pues te haces bolas, te pones nervioso, si no crees que puedas, si tienes timidez, ¿sabes qué? Recibirás poder. Él va a venir y te va a bautizar, y toda palabra que salga de tu boca será del Espíritu Santo. Dijo Jesús, recibirás poder y me serán testigos hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que no has sido bautizado? ¿Sabes por qué? Porque para la vida cristiana que llevas no necesitas el poder del Espíritu Santo. Pero imagina, si tú quieres ir de misionero a algún lado, si quieres llevar su palabra a algún lugar donde persiguen y matan cristianos, ¿tú crees que te va a dejar solo? Si quieres abrir un centro para drogadictos, si quieres hablar a los pandilleros, arriesgando tu físico y tu vida, ¿tú crees que te va a dejar solo? Él prometió no dejarnos huérfanos. Si quieres llevar comida, cobijo a algún lugar donde hay necesidades, ¿tú crees que te va a dejar solo? Su promesa es, Él vendrá y recibirás poder. Pero si tú quieres estar en tu casa cómodo, el domingo ir a la iglesia, si tú crees que la vida cristiana es escuchar música cristiana o escuchar una estación cristiana todo el día, ¿para qué necesitas poder? ¿Para oírlo más fuerte? Por eso no te ha bautizado. Todas sus promesas son ciertas. Dice, y no he visto justo desamparado. Pero pregúntate si eres un justo. Y la mayor promesa, Santiago 4:8, dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, vive la vida cristiana con tus fuerzas y Él vendrá y te bautizará. Él te ayudará. A medio camino ya te llevará en los brazos. Pero tienes que avanzar, dar los primeros pasos. Él te dará poder. Ahí mismo Santiago 4:8 dice lo que tienes que hacer: limpiar las manos, pecadores, purificar vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, Él los bautizará. Alguien dirá, sí, pero ¿cuándo uno es bautizado? ¿Cuándo se recibe? Eso es lo más hermoso de este bautizo. Dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. O sea, nosotros podemos convertirnos, y eso es lo que hemos hecho. Luego al poco tiempo nos bautizamos en agua, después de que nos piden hacer un curso, depende de la iglesia, tienes que pertenecer un año, estudiar un mes, lo que sea, pero ya nos bautizan en agua. Ese es bautizo de hombres, pero el del Espíritu de Dios lo da Dios. Él sabe cuándo, Él sabe si lo da antes que el del agua.
Él sabe si lo da el día de tu conversión, o un año después, o 20 años después. Él conoce tu corazón. Yo conozco gente que dice, tengo 20 años de cristiano, y uno que conocía a Jesús, ese es el día que te bautizó. Hay gente que, te digo, lo experimenta el día de su conversión. Hay gente que lo experimenta en 20 años. Pero tristemente hoy, en nuestras iglesias, hay muchísima gente, la mayoría de la gente, quizá tú mismo que estés escuchando, que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Este bautizo no avisa, no hay un cuándo, yo no te puedo decir cuándo. La Biblia dice que llega de repente. Hechos 2:2 dice, de repente vino del cielo un estruendo. Hechos 9:3 dice que Saulo iba por el camino y de repente lo rodeó un resplandor de luz. Así es el encuentro. Es cuando Él quiere, es cuando Él decide, es por su gracia. Dice la Biblia que no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero sabes, sí tiene que ver tu vida. Hechos 5:32 dice que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Primero es obedecer y luego ser bautizados. Primero es tener hambre y luego ser saciados. Tiene mucho que ver el hambre. ¿Tienes hambre de Él? Esa es la clave. Hay un versículo muy mal utilizado. Pedid y se os dará. Dice Lucas 11:9. Buscad y hallaréis. En nuestro cristianismo tan pobre usamos este versículo diciendo, ¿ves? Podemos pedir carro, casa, salud, dinero, todo. Pues dice, pide y se te dará. Pero sigue leyendo y mira lo que dicen en Lucas 11:13. Dice, si vosotros que sois malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, ¿lo quieres? ¿Lo deseas? Pídelo. Pero pídelo con toda tu alma. No es como hacemos ahora. Bueno, vamos a orar. Señor, yo te pido el Espíritu Santo y escríbeme en el libro de la vida. Y ya, lo tengo por fe. No, Él conoce tu corazón. ¿Para qué quieres el Espíritu? ¿Para que se siente contigo en una banca de la iglesia? ¿Para vivir cómodamente, pero eso sí con mucho poder? ¿O lo quieres para padecer junto con Cristo? Necesitas su poder para predicar. Necesitas su poder para ser un cristiano radical. ¿O necesitas su poder para vencer al pecado? ¿Para qué lo quieres? Acércate a Él. Búscalo con todo tu corazón. Dice Deuteronomio 4:29. Si buscares a Jehová, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mírale el Salmo 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tienes sed de Dios? De eso depende que venga y more en ti. Por eso quería hablarte de esto en este último programa del año. Que ya no nos vamos a empezar a desear feliz año, próspero año nuevo, que tengas éxito, abundancia. ¿Qué nos vamos a desear este día último? ¿Sabes? Mi mayor deseo para ti que me escuchas es que no pases un año más sin recibir el Espíritu Santo. Mi mayor deseo es que este año que va a comenzar sea el año en que tengas un encuentro con Dios. Sea el año en que recibas al Espíritu Santo. No sé si en enero o el 31 de diciembre. Pero que sea este año en que recibas poder y seas testigo hasta lo último de la tierra. Eso es lo que yo te deseo. Y ese es el más feliz año nuevo. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por la misma estación, la MR, en el 1140 de tu radio. Dios te bendiga.